Eh, bueno, en este día feriado que celebramos a Güemes, bueno, vamos a dedicarnos a ver si puedo transmitirles un poquito con simpleza, lo más simple que pueda, todas las modalidades a las cuales podemos recurrir como un auxiliar, ¿no es cierto?, de lo que es el ultrasonido 2D, que es lo que estuvimos viendo hasta ahora, ¿no? Bueno, vamos a comenzar recordando, ¿no es cierto?, que la charla anterior a esta, que fue las diferentes ventanas, entonces, como sé que ya las conocen todos, de todas maneras voy a recordárselas para que facilitar un poquito la interpretación de lo demás. Bueno, recordamos que esta es el ingreso por la cual abordamos la ventana paraesternal baja. El siguiente es la paraesternal alta, tercio superior del esternón hacia la derecha, paraesternal baja, tercio inferior hacia la derecha del esternón, hacia la punta, a la altura de la mamila, la apical, ventana apical, y hacia abajo, por debajo del sifoides, la ventana subcostal. Los distintos abordajes que vamos a hacer entonces a esta estructura que es la estructura del corazón. A su vez, cada una de ellas con sus diferentes ejes, el paraesternal bajo con el eje largo y el eje corto, y el apical con el eje mirando hacia el sifoides, que sería un corto 4 o 5 cámaras, y el apical eje largo, que sería orientado hacia el hombro del lado derecho. Bueno, habiendo recordado las distintas ventanas y los distintos abordajes que los vamos a utilizar para poder entender las distintas modalidades, vamos a comenzar entonces con la primera modalidad, que en realidad es la más antigua. Ustedes saben que la ecocardiografía comenzó con el modo M, comenzó con las rayas estas que ustedes están viendo acá, que en realidad el modo M es el modo movimiento. Al principio se hacían ecografías que eran ecocardiogramas que lo que evaluaban, y obviamente con mucho menos nitidez de lo que tienen en estas imágenes, evaluaban las estructuras cardíacas, para lo cual había que saber mucho para poder interpretar estas rayas, ¿no? Sin el auxiliar de las otras imágenes, o sea, no existía el eco bidimensional. El eco bidimensional fue posterior al eco M. Luego vino el eco bidimensional, que ya fue un gran adelanto, porque bueno, tenía el complemento del M, y después recién vino el Doppler pulsado, luego el continuo, luego el color, y por último las formas ya más sofisticadas y recientes, que es el Doppler tisular y el Speckle-Trake. Así que comenzamos entonces con el modo M, que como ya les dije es el primer modo de funcionamiento y de interpretación del corazón a nivel ecocardiográfico, que es un registro de líneas simples de diferentes partes del corazón. Cada línea representa la misma estructura en diferentes tiempos. La proximidad entre ellas es lo que va construyendo los dibujos en movimiento. ¿Qué significa? Por ejemplo, si este es el eje que ustedes ya conocen muy bien, paraesternal bajo, eje largo, ventrículo izquierdo, donde yo lo que voy a ver es el ventrículo izquierdo fundamentalmente, con el tracto de salida de la aorta, válvula aórtica, aorta ascendente, y hacia abajo siempre la estructura posterior, que es la aurícula izquierda, válvula mitral, y hacia adelante el ventrículo derecho. Entonces, al colocar el trazado del M atravesando estas estructuras a este nivel, lo que voy a ver es, en primer lugar, este conjunto de rayas de líneas simples que forman esta onda, representan la pared
de la pared anterior de la aorta. Pero hacia arriba hay una cavidad, esa cavidad es el ventrículo derecho, y acá hay una pared, esta pared es la pared anterior del ventrículo derecho, porque sabemos que la estructura más anterior es el ventrículo derecho. Así que repito, pared anterior del ventrículo derecho, cavidad del ventrículo derecho. La primera línea es el movimiento ondulante y arterial que define la arteria, ¿no es cierto? El movimiento arterial de la aorta. Esta sería la cavidad del vaso, de la aorta. La pared posterior de la aorta, y hacia abajo la aurícula izquierda. La aurícula izquierda aquí se ve como una cavidad. Y hacia atrás lo que sería la pared posterior de la aurícula izquierda. Entonces, este corte que ustedes ven que habitualmente utilizamos cuando hacemos el ultrasonido es para medir fundamentalmente la relación entre la aorta y la aurícula izquierda. Cuando hablamos del ductus y decimos qué aurícula tiene, bueno, acá la medimos. Decimos que tiene una relación mayor de 1.3, es patológico, por debajo de 1.3 es lo normal, es lo habitual. 1.3 la cifra normal. Lo mismo pasa cuando esto lo trasladamos a un eje corto para esternal bajo, en los músculos papilares, que es lo que estamos viendo aquí. Acá estamos viendo ambos músculos papilares, acá hay una pequeña línea que no se distingue bien, pero lo que atraviesa es la cavidad del ventrículo izquierdo, en el medio entre los músculos papilares, y entonces ahí vamos a tener un trazado de líneas que van a formar una estructura. Esta primera estructura, o sea, esta sería la cavidad del ventrículo izquierdo, esta es la cavidad del ventrículo izquierdo. Hacia adelante tenemos la pared anterior del ventrículo izquierdo, y hacia atrás la pared posterior o la pared libre del ventrículo izquierdo, porque la pared anterior, ¿con quién la comparte? La comparte con el ventrículo derecho, por lo tanto, esa pared anterior es el septum interventricular. Y este movimiento ondulante es claramente la contracción de este músculo, que es el músculo miocárdico del ventrículo izquierdo. Debo ubicarme siempre en el medio, entre los dos músculos papilares. ¿Para qué? Para no tener ninguna interferencia que me confunda al medir la función. Y acá entonces voy a relacionar la diástole con la sístole, y voy a tener, por ejemplo, la fracción de acortamiento. Pero también puedo medir el grosor de las paredes, el grosor de la pared del septal, puedo ver la pared posterior del ventrículo izquierdo, puedo ver si este movimiento fuera casi recto o más rectilíneo, que ese septum puede ser disquinético, o sea que se mueve de una manera alterada, como puede suceder, por ejemplo, en la hipertensión pulmonar. Es muy frecuente en el paciente prematuro en los primeros días de vida que este septum se mueva de una manera irregular, más lineal, que no sea, digamos, el movimiento que debiera tener en etapas más maduras. Eso es común en el bebito prematuro. Por eso, cuando hablamos de función, dijimos que era tan importante medir la circunferencia en diástole y la circunferencia en sístole, nos va a permitir evaluar mejor la función de este ventrículo izquierdo en los prematuros chiquitos en los primeros días de vida. En cambio, en los chicos más maduros, que no tienen hipertensión pulmonar, esta onda tiene que ser de estas características, picuda. Esto habla de un buen funcionamiento septal. Lo mismo, esta onda también bien ondulante y bien clara, que habla de una pared libre del ventrículo izquierdo que funciona adecuadamente. Al igual que las cavidades, hay una diferencia adecuada entre la diástole y la sístole, y acá mido la fracción de acortamiento. La fracción de acortamiento, que hay algunos ecógrafos que le piden que mida
todas las partes, o sea, que midan el septum, que midan la cavidad, que midan la pared posterior, en sístole y en diástole. Y el mismo equipo en general le da los datos de fracción de acortamiento, fracción de eyección, es lo más común. Así que bueno, esto sería el modo M, que ya les digo, es la modalidad más común y más antigua, ¿no?, en el uso del ultrasonido en el corazón. Ahora vamos a ver qué otras utilidades tiene el modo M. En el modo M también lo hemos visto cuando hablamos de función en estos índices, ¿se acuerdan? Hablamos de que había un TAPSE, o sea, un movimiento del anillo de la tricúspide y un movimiento del anillo de la mitral. Entonces, esto se le llama TAPSE, por eso la T, y MAPSE, por eso la M, que hablan de la excursión del anillo del plano, digamos, sistólico, de este anillo de cada una de las válvulas, de la tricúspide en este caso, y de la mitral en el siguiente. Esto va a generar un movimiento, como habíamos visto, de líneas, ondulante en este caso, que es normal cuando esto excede los 5 milímetros. Lo mismo pasa en líneas generales, esto sería, pero bueno, cuando yo les hablé de función, les comenté de que había tablas que tabulan estos índices de acuerdo a la edad gestacional, que no es lo mismo para un bebé prematuro chiquitito que para un bebé más grande. De todas maneras, en líneas generales, una diferencia entre la base y la cúspide de estas ondas mayor de 4 a 5 milímetros, se está hablando de que ese anillo excursiona adecuadamente. Y esto se mide con el eco modo M. Bueno, ¿qué otras modalidades entonces tenemos? Como les comenté, posteriormente al modo M vino el modo bidimensional, que es el que nos permite ver los diferentes cortes y estructuras, y a esto se fue agregando los otros complementos, que obviamente fueron el Doppler pulsado, el Doppler continuo y el Doppler color. Estos tres marcaron una gran diferencia en cuanto a la evaluación de los flujos. Estos tres están destinados a evaluar los flujos, o sea, cómo se mueve la sangre dentro del corazón, cómo se mueve a través de las válvulas, cómo se eyecta del corazón hacia la aorta, cómo se eyecta la sangre desde el ventrículo derecho hacia la pulmonar. Estas tres modalidades están destinadas a esto. El Doppler tisular y el Speckle tracking, que son estas modalidades más recientes, están destinadas a evaluar el músculo miocárdico. O sea que nos ofrecen una capacidad de evaluación, un elemento de evaluación muy exquisito, es particularmente, ¿no es cierto?, en los pacientes que tienen algún grado de afectación por un infarto, por una isquemia, por una disfunción, como ya vimos en función. Igual esto lo vamos a volver a ver. Bueno, con respecto, vamos a seguir entonces, el primero que vamos a ver es el Doppler pulsado. En la ecocardiografía Doppler, el transductor transmite el ultrasonido a una frecuencia conocida. De esta manera regresa ese ultrasonido al transductor de acuerdo al movimiento de los glóbulos rojos. La frecuencia o los cambios en la frecuencia, así como el tiempo, está registrado como un trazo, el cual refleja tanto la velocidad como la dirección en que se mueve la sangre. Un trazo significa que es una onda, ¿no? Es una onda expresada como Doppler. El Doppler habla de movimientos de flujos, entonces se expresa por ondas negativas o positivas dependiendo lo que mida, y la velocidad permite calcular el volumen del flujo y el gradiente de presión, con que esa sangre se está moviendo a través de una válvula, de una cavidad a otra, o de una cavidad hacia alguno de los grandes vasos. El movimiento, entonces, desde el transductor, o sea, el que se aleja del transductor, es por lo tanto un trazo negativo.
mientras que el que se acerca al transductor va a ser expresado con un trazo positivo. Cualquier cosita me interrumpen, si necesitan una nueva explicación. Entonces, ¿qué tenemos para poder detallarnos y ubicarnos en lo que es el Doppler pulsado? ¿Desde dónde tenemos que ver cada uno de los flujos? Bueno, esto es fundamental porque de dónde veamos el flujo y cuanto mejor esté alineado con el Doppler, es cuanto más confiable va a ser la medida. ¿Esto qué significa? Que si yo quiero medir el flujo de por ejemplo, que pasa desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta, yo me voy a ubicar en el apical. ¿Por qué? Porque fíjense el modo más claro la medida más nítida que voy a tener, claramente porque se está alineando el ventrículo izquierdo con la salida de la aorta, que lo hace, como bien dijimos, y acá se ve perfectamente si esta es la punta del corazón, o sea, este es el apical, entonces la aorta está saliendo en este sentido, hacia el hombro del lado derecho. Entonces el mejor sitio para ver la aorta va a ser el apical. Si yo voy a ver el flujo a través de la tricúspide o a través de la mitral, también va a ser el apical, porque si yo me ubico en este sitio, voy a ver el ventrículo derecho, voy a ver el ventrículo izquierdo, voy a ver la aurícula derecha, voy a ver la aurícula izquierda, y por lo tanto voy a poder ver el sentido en que se mueve el flujo hacia el eje apical. Ahora, si yo voy a evaluar la pulmonar, la arteria pulmonar, está saliendo desde el ventrículo derecho hacia la cabeza del paciente. Entonces, ¿qué ventana voy a elegir? La paraesternal baja. La paraesternal baja, eje corto, que lo voy a cortar transversalmente al corazón y voy a poder ver perfectamente la salida porque voy a cortar a este nivel el corazón, y voy a poder ver la salida de la arteria pulmonar. O sea, cada ventana es a elegir para ver los flujos, tiene que ser la más adecuada. Ahora, si yo, por ejemplo, voy a evaluar la vena cava superior, que la vena cava superior está llegando a la aurícula derecha, esta es la vena cava superior, está llegando a la aurícula derecha, entonces me ubico aquí abajo, porque es un flujo que va a llegar a la aurícula derecha y se va a alinear perfectamente desde esta ventana. Entonces, ¿está claro más o menos lo que quiero explicarles? Vamos a seguir entonces. Los sitios entonces de elección para minimizar el ángulo de insonación, que ahora les voy a explicar lo que es, para la válvula pulmonar es el eje corto paraesternal bajo, vista arteria pulmonar. Si voy a ver la válvula tricúspide, eje largo paraesternal bajo, ventrículo derecho, puede ser una opción, o también puedo verlo desde la ventana apical 4 cámaras. Si en cambio voy a evaluar la válvula mitral, entonces ahí voy a utilizar la ventana apical 4 cámaras. Si voy a evaluar la válvula aórtica, voy a utilizar la ventana apical, pero ya no la 4 cámaras, voy a utilizar el eje largo. ¿Por qué? Porque es la mejor alineación con el ventrículo izquierdo para poder tener un Doppler confiable. Y como les dije, si voy a evaluar el flujo de la vena cava superior, entonces la ventana subcostal en la vista de la vena cava superior. Y ahí vamos con lo que es el ángulo de insonación. El ángulo de insonación es el que se crea entre este flujo, por ejemplo, que es el pulmonar, y esas rayitas que establecen la colocación del Doppler. Lo mismo acá, si esto es pulmonar y esto es aorta, y esto es un apical eje largo, entonces estoy viendo cómo el flujo se aleja, perdón, se me corrió, voy a volver para atrás. Voy a ver cómo el flujo, ¿no es cierto?, se aleja hacia el hombro derecho y tengo que hacer coincidir esa salida de flujo con esta
rayita central y esto que es el Doppler. Lo mismo pasa con la pulmonar, o sea, tengo que hacer coincidir el flujo color azul que se está alejando del corazón con esta rayita que es el trazado del Doppler. Esto es lo que a mí me asegura que yo voy a tener una medición más confiable de este flujo, porque estoy respetando lo que se llama el ángulo de insonación. Hay un elemento dentro de los componentes del teclado del ecógrafo que permiten corregir este ángulo. Cuanto en general la pulmonar no necesita corrección, porque si yo me ubico en el paraesternal bajo, mirando la pulmonar que sale hacia arriba, es un flujo que se alinea perfectamente con el Doppler en el trazado habitual, sin necesidad de cambios en el ángulo. Fíjense que acá el Doppler está casi coincidente con el trazado del ultrasonido. En cambio acá, yo tuve que corregir ese ángulo. Fíjense que el cono del Doppler pulsado se tuvo que orientar de otra manera, ya no está centrado y alineado con la estructura del B, del eco B, sino que está alineado con el flujo que sale del ventrículo izquierdo hacia la aorta. Este ángulo yo lo tuve que corregir. ¿Cuánto es lo que puedo corregir este ángulo? Si no, tengo que buscar la mejor ventana, o sea, dentro de la misma, ubicarme de manera tal que minimice esa corrección. Entonces, el ángulo no debe exceder los 20 grados. Y esto, el mismo ecógrafo se los marca, les marca el ángulo de corrección. No los alerta si están excediéndose o no, pero ustedes tienen que mirar de no excederse de ese ángulo para que la medición del flujo sea confiable. Vamos entonces al flujo de la pulmonar. El flujo de la pulmonar, dijimos que el sitio de medición de la pulmonar tenía que pasar por la ventana paraesternal baja, eje corto, arteria pulmonar. ¿Por qué? Porque básicamente yo la estoy cortando el corazón de esta manera. Estoy cortándolo de acá y voy a cortar la arteria pulmonar que se va hacia la cabeza del paciente. O sea que lo que voy a ver es el ventrículo derecho adelante, la válvula de la pulmonar y la estructura de la arteria pulmonar. Fíjense que clarito se ve en la imagen. O sea que lo que voy a estar viendo acá es lo mismo. Ventrículo derecho, arteria pulmonar, válvula pulmonar, válvula pulmonar. Cuando yo les mostré el ángulo de insonación, se los mostré con color. ¿Por qué? Porque debo usar el color para orientar el Doppler. Entonces aquí coloco el Doppler dentro de este flujo color, como les mostré que era azul porque se alejaba hacia la cabeza del paciente, y voy a tener este trazado. El trazado es esta onda, ¿no es cierto?, nítida, muy nítida, que me marca el flujo que atraviesa la válvula pulmonar. Esta onda debe ser de estas características. Una onda desflecada está indicando de que algo le pasa a esta válvula, hay alguna obstrucción en ese flujo, hay algo que la está haciendo diferente. Es normal que una onda de flujo pulmonar tenga estas características redondeadas, no picuda, donde la punta casi es la mitad de la eyección. Eso habla de que este trazado es de un corazón que está bien, que no tiene hipertensión pulmonar. Si tuviera una onda triangular donde se anticipara el pico, entonces ahí yo podía presuponer de que este bebé puede tener algo de hipertensión pulmonar. Bueno, vamos a ver ahora la tricúspide. La tricúspide yo la puedo tomar desde el paraesternal bajo, eje largo, ventrículo derecho, como cortaría aquí, el ventrículo derecho, la válvula tricúspide, la aurícula derecha, perdón, que lo mismo va a suceder con la vista que voy a tener
del Doppler, el Doppler B, sí, bidimensional. O sea, voy a tener el ventrículo derecho, la aurícula derecha, la válvula tricúspide. Y aquí me voy a ubicar siempre posvalvular. O sea, en todas las mediciones con Doppler pulsado, yo me tengo que ubicar posvalvular. Posvalvular mitral, posvalvular tricúspide, posvalvular pulmonar y posvalvular aórtica, porque esa es la dirección en la cual va el flujo. Pero acá, como yo estoy ubicado paraesternal, o sea, por delante, el ventrículo derecho es la cámara más anterior. Bueno, entonces lo que les decía, y habíamos llegado aquí, que uno tiene que ubicarse posvalvular, o sea, detrás, en el sentido en que el flujo llega. Entonces, si llega desde la aurícula derecha, que está hacia adelante, hacia el ventrículo hacia atrás, y el ventrículo derecho está hacia adelante, entonces voy a tener un flujo que va a ser, en este caso, positivo. Positivo porque se acerca al transductor. Entonces voy a tener una onda bifásica. Una primera onda que es el llenado rápido del ventrículo derecho, y una segunda onda que va a corresponder a la contracción auricular. De la relación entre ellos es de donde deducimos la función diastólica, y hablamos de función diastólica o vemos cómo están estos componentes del flujo a través de la tricúspide. Ahora también yo lo puedo evaluar en el eje largo apical, como habíamos dicho, donde lo que voy a estar viendo, estoy en la punta del corazón, entonces estoy acá, entonces voy a estar viendo el flujo que se acerca desde la aurícula derecha hacia el ventrículo derecho. Entonces el flujo es color rojo, viene la aurícula atrás, el ventrículo derecho adelante, el flujo por lo tanto es rojo y es positivo. Se ve un flujo positivo. Acá lo puse rojo claramente porque es la manera de orientar el Doppler. Fíjense que acá el ángulo no coincide con el ángulo, ¿por qué? Porque hubo que corregirlo. Estoy en el apical, 4 cámaras. Esa corrección, recuerden, para tener una medición confiable, tiene que no exceder los 20 grados. O sea, acá estamos en apical, acá estamos en lo que les mostraba recién, y ahora, ¿qué pasa si yo tengo, pues este flujo es rojo? Entonces, fíjense qué pasa si yo tengo un flujo turbulento, como se ve aquí. Entonces aquí, este flujo, yo me tengo que ubicar ya de este lado, porque es un flujo que regresa. O sea, normalmente me pongo acá para ver el flujo por la mitral, por la tricúspide. Pero si hay un retorno, como es este, me tengo que ubicar donde está el flujo, que es un flujo de insuficiencia tricúspidea, o sea, de regurgitación. Y esto vendría a ser el Doppler pulsado, ¿ven? El flujo turbulento, ese flujo turbulento, como no es un flujo normal, se tiene que medir con el Doppler continuo. Y este es el trazado de una hipertensión pulmonar. Es aquí donde nosotros medimos la regurgitación tricúspide. Lo podemos hacer tanto en las 4 cámaras del apical, como lo podemos hacer en el ventrículo derecho del paraesternal bajo. En ambos sitios, siempre colocándome en la dirección en que el flujo se dirige, es donde yo voy a ubicarme para poder tener un trazado Doppler. Siempre utilizamos el color para orientarnos y para poder identificar, porque esto con un, digamos, con un bidimensional y un Doppler pulsado sin ver el color, no puedo saber que tiene regurgitación tricúspide. O sea, el color después vamos a ver, pero le agrega este componente de poder identificar flujos normales, flujos patológicos.
¿Qué pasa con la mitral? Bueno, la mitral también la veo en las 4 cámaras, en el apical 4 cámaras, es el mejor sitio. Estoy ubicado en la punta del corazón y estoy viendo un flujo que se acerca hacia el transductor, por lo tanto, como vamos a ver después, es un flujo rojo y por lo tanto es positivo, se va a acercar al transductor. Las características del flujo rojo, de este flujo positivo, van a ser bifásicas también, como era en la tricúspide. Ahora yo voy a estar ubicada con el Doppler aquí, porque lo que voy a hacer es recibir este flujo que se acerca desde la aurícula izquierda posterior al ventrículo izquierdo que es anterior. Entonces aquí estoy viendo un flujo rojo y estoy viendo cómo me ubico con el Doppler para tratar de minimizar el ángulo de insonación. También tuve que correrlo un poquito para poder orientar bien el eje del Doppler. Y aquí voy a tener el trazado bifásico que da el llenado rápido del ventrículo izquierdo y la contracción auricular. Bueno, ahora vamos a la aorta. La aorta también la vemos, como dijimos, en el apical, pero en el apical eje largo, o sea, ya no me ubico en las 4 cámaras, me ubico mirando la marca del transductor hacia el hombro del lado derecho. ¿Por qué? Porque hacia ese lado se dirige la aorta. La aorta se dirige hacia el hombro derecho de la misma manera que la pulmonar lo hace hacia la cabeza del paciente. Como lo muestra perfectamente la maqueta. Fíjense que desde la punta sale desde la punta sale el flujo, ¿no es cierto?, hacia la aorta, y lo puedo cortar muy bien si me ubico en este sitio. Fíjense qué bien corta la aorta en la maqueta, la estoy cortando perfectamente junto con el ventrículo izquierdo. Entonces estoy haciendo un excelente, estoy ubicada acá, en la punta del corazón. Entonces el trazado color va a ser este, y el pulsado de esto lo voy a poder orientar mejor que si me pongo en un paraesternal, porque ¿cuál es la diferencia con el paraesternal bajo ventrículo izquierdo? Que tengo más acostadas las estructuras. ¿Ustedes se acuerdan? Las estructuras se encontraban la aorta acostada, se veía la válvula también, igual que aquí, el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda, pero mucho más acostado. Entonces yo poder orientar el Doppler, tendría que acostar el Doppler y ahí el ángulo de insonación sería un ángulo que superaría los 20 grados, entonces la confiabilidad de mi medición va a estar muy limitada. Bueno, entonces aquí tenemos el trazado, o sea, si me ubiqué, ¿no es cierto?, postvalvular, a nivel de la válvula aórtica, entonces voy a tener en ese trazado que era claramente azul porque se alejaba del transductor, porque estoy en la punta del corazón, ¿no es cierto?, voy a tener un trazado que ya no va a ser el Doppler de la pulmonar, ¿se acuerdan que era redondeado? Si la pulmonar tuviera una onda de estas características pulsadas, nos habilitaría a pensar que hay una resistencia alta pulmonar y que por esto se acelera el pico. Pero esta situación es normal cuando se trata de la aorta. Es una onda donde el pico de aceleración está anticipado. Por eso es puntiaguda, es triangular, a diferencia de la pulmonar que es redondeada. Y aquí, bueno, tendríamos entonces todo lo que vimos hasta ahora. Vamos a repasar: válvula mitral, tenemos un flujo que se acerca al transductor, por lo tanto va a ser positivo, rojo y positivo. Entonces la tricúspide, un flujo que se acerca al transductor, rojo y positivo. En el paraesternal bajo voy a tener un flujo también que va en este sentido y por lo tanto también voy a tener una ventana, un Doppler pulsado que se acerca al transductor. Diferente si voy a mirar la pulmonar,
donde tengo un flujo que se aleja desde la ventana hacia la cabeza del paciente, por lo tanto es azul y es negativo. Y lo mismo pasa con la arteria aorta, donde el flujo es azul porque se aleja del transductor, pero aparte es negativo, al igual que en la pulmonar. Ahora vamos a ver la vena cava superior. La vena cava superior, dijimos que la veíamos desde el subcostal, o sea, nos ubicamos debajo del sifoides, y ahí, entonces, la vista la voy a tener desde aquí abajo, y voy a estar viendo la llegada de la sangre por la cava hacia la aurícula derecha, o sea que voy a ver un flujo de estas características, un flujo color rojo. La estructura sería esta, acá está llegando la sangre hacia la aurícula derecha, y por lo tanto acá no hay ninguna, perdón, este es el ventrículo derecho, esta es la cava y esta es la aurícula derecha, y entonces lo que estoy viendo es ubicándome dentro de la aurícula derecha, porque tengo que recibir ese flujo, voy a estar recibiendo, perdón, de la aurícula derecha, bien digo, voy a estar recibiendo la llegada de la vena cava superior. O sea que en las estructuras, en modo B, lo que voy a estar viendo es la aurícula derecha y esta entrada que es la vena cava superior. En el Doppler color voy a estar viendo la aurícula derecha y voy a estar viendo la llegada de este flujo rojo, que por lo tanto, cuando quiera ver el trazado Doppler, les voy a mostrar ahora cuáles van a ser las características. Las características de este flujo que estábamos viendo, que era un flujo rojo que se acercaba al transductor, porque yo estoy ubicado aquí abajo, entonces va a tener características bifásicas también. Bifásicas porque va a tener una sístole ventricular, un llenado pasivo ventricular, que vendría a ser la diástole, y después tendremos la sístole atrial. O sea, esos tres son los componentes del flujo de la vena cava superior. Cuando vamos a calcular el flujo en la vena cava superior, en las situaciones que queremos evaluar, particularmente en el prematuro chiquito, en los primeros días de vida, donde están los shunts fetales permeables, como el ductus y el foramen oval, entonces aquí vamos a utilizar esta ventana para evaluar este flujo, y el BTI, que lo utilizamos para medir, o sea, la integral de velocidad de esta onda, la tengo que recorrer en toda su extensión, como cuando hablamos de flujos en la parte de función. O sea que este es el componente completo, el llenado o la sístole ventricular y el llenado pasivo ventricular, ¿no es cierto?, lo que va a componer este flujo, porque la sístole atrial es un pequeño componente negativo que tiene que ver con que la mitral se abre un ratito antes, y entonces bueno, la tricúspide se abre y ahí se produce entonces el retroceso. Bueno, ¿para qué se usa el Doppler color? El Doppler color se usa para detectar pequeños shunts a través del ductus del foramen oval o pequeñas comunicaciones en el septum interventricular. Detecta anormalidades de flujos en las válvulas o incompetencias y ayuda a posicionar el Doppler pulsado, que es lo que estuvimos viendo hasta ahora. Entonces, para esto, ¿qué es lo que sucede le quería comentar ahora con el ductus? El ductus, si ustedes recuerdan, nosotros dijimos que lo veíamos desde el eje paraesternal alto vista ductus. Entonces aquí recuerden que teníamos estas estructuras vasculares que eran la cava superior, la aorta ascendente, la pulmonar. Si yo me ubico en la pulmonar en la parte media, voy a cortar la estructura por la mitad
y voy a lograr, si el ductus está permeable, poder captar ese flujo que es el ductal. Y hacia atrás voy a tener el arco aórtico, o sea que lateralizando un poco el corte, voy a tener el corte, el último corte, que es el del arco aórtico. Así que bueno, vamos a ver el corte de la maqueta. La maqueta sería entonces exactamente este, o sea, estoy viendo el ventrículo derecho, la pulmonar, estoy viendo la estructura del tronco de la pulmonar, y esta estructura violeta es la conexión con la aorta descendente, por lo tanto es el ductus. En el eco bidimensional, lo que yo estoy viendo es lo mismo. Estoy viendo la pulmonar, estoy viendo la aorta descendente, y estoy viendo esta estructura que es el ductus. Y esto se ve simplemente en el eco bidimensional. Ahora analicemos qué pasa con el color. Si yo estoy ubicada aquí, ¿no es cierto? Entonces la maqueta la voy a estar cortando en la mitad de la pulmonar. Entonces al cortarla en la mitad de la pulmonar voy a estar cortando el flujo, este flujo también que es el ductal. Entonces, y yo estoy ubicada acá adelante. Entonces, si el ductus se mueve con desviación desde la aorta hacia la pulmonar, se va a acercar, ¿no es cierto?, a la ventana. Por lo tanto, lo voy a ver color rojo. En cambio, si el flujo se va a alejar, porque yo estoy ante una hipertensión pulmonar, o sea, va desde la pulmonar hacia la aorta descendente, yo voy a tener un flujo que probablemente poco visible y color azul. Si en cambio tengo un flujo que va y viene, voy a tener un flujo turbulento a través del ducto. O sea, que visto en imagen sería, esto sería un flujo rojo, todo positivo, es un flujo en barra, es un flujo de izquierda a derecha, o sea, la sangre se dirige en este sentido. Si en cambio yo tengo un flujo turbulento que va y que viene, voy a tener una expresión en el Doppler bidireccional. Va a ser positivo y negativo, positivo y negativo. Y esto me permite a mí decir que, por ejemplo, este paciente que tiene un flujo bidireccional tiene presiones pulmonares a nivel de las presiones sistémicas, porque el flujo de izquierda a derecha tiene la misma velocidad que el de derecha a izquierda. Si en cambio estoy en esta otra situación donde fíjense que poco veo ese ductus o lo veo azulado, entonces aquí voy a tener un flujo que es fundamentalmente de derecha a izquierda. Entonces voy a estar ante una situación de hipertensión pulmonar severa. O sea, esta situación y esta situación son las de hipertensión pulmonar. ¿Y por qué lo veo acá en la arteria, lo veo en esta ventana? Porque es de donde voy a orientar mejor la posibilidad de ver el color y el Doppler pulsado para poder definir la calidad, la velocidad, el gradiente, hacia dónde se dirige el flujo, y de esta manera poder identificar las situaciones de los ductos que requieren tratamiento y aquellos que ni siquiera debiera preocuparme. Al contrario, es un alivio para el corazón el tenerlo permeable, que sería estas dos situaciones donde hay hipertensión pulmonar. ¿Qué pasa con el foramen oval? Bueno, el foramen oval también lo veo desde el subcostal. En el subcostal, 4 cámaras, donde se acuerdan que prácticamente lo que yo veía eran las aurículas, o sea, estaba viendo la aurícula izquierda, la aurícula derecha, estoy viendo el foramen oval, y acá estoy viendo un flujo que es fundamentalmente rojo. ¿Por qué es fundamentalmente rojo? Porque dijimos que la aurícula izquierda es posterior, la aurícula derecha es anterior, y el flujo, entonces, lo habitual es que las presiones del lado izquierdo superen al del lado derecho. Y por lo tanto, ese flujo va a ser fundamentalmente
positivo, con un pequeño componente negativo que tiene que ver con la apertura de la mitral, que lo hace antes que la tricúspide, entonces da esta marquita negativa. Entonces es un flujo fundamentalmente rojo. Ahora, ¿qué pasa si yo a este flujo, en vez de verlo rojo, lo veo azul? Bueno, ahí estoy claramente con un flujo que se está alejando de la aurícula derecha hacia la aurícula izquierda a través del foramen oval. En ese caso, entonces yo puedo estar ya presuponiendo de que este chiquito algo le pasa a esta aurícula, que está necesitando descargar su sangre hacia el lado izquierdo. Y las situaciones que más frecuentemente vemos sin cardiopatías congénitas es en la hipertensión pulmonar, o sea, donde hay aumento de las resistencias vasculares pulmonares, hay regurgitación por la tricúspide y hay un flujo azul y negativo a través del foramen oval. Bueno, un Doppler pulsado normal, como les comenté, es un Doppler que tiene líneas nítidas. Un Doppler pulsado, por ejemplo, del pulmonar o de aorta, ¿no?, que está desflecado y no nítido, está hablando de una patología a nivel de la válvula que estamos explorando. En este caso estaríamos ante una estenosis pulmonar. El pico de velocidad para el corazón normal no excede 1,5 metros por segundo. O sea que cuando el pico de velocidad es mayor de 2 metros por segundo, ahí es donde utilizamos el Doppler continuo. El Doppler continuo es para medir velocidades mayores de 2 metros por segundo. Entonces, ¿en qué situaciones lo usamos? Bueno, miren, fíjense en este caso, estamos ante 4 cámaras y estoy viendo un flujo turbulento que atraviesa el septum interventricular. Este flujo es claramente una CIB. Ahí le coloqué el Doppler pulsado y lo oriento. Fíjense, me excede la escala del Doppler pulsado. En cambio, si uso el continuo, entra en escala y yo puedo medir la velocidad y el gradiente en el cual ese flujo se está moviendo. O sea, es claramente una ayuda en la evaluación de los flujos patológicos, los que no son normales, como tampoco es normal la regurgitación tricúspide. La regurgitación tricúspide se mide también con el Doppler pulsado continuo. Y ahora vamos al Doppler tisular. O sea, como les expliqué al principio, hasta ahora vimos flujos. Hablamos de flujos en las distintas válvulas, hablamos de flujo y de movimiento de sangre a nivel de la cava, hablamos de flujo a través del ductus y del foramen oval. Pero no teníamos manera de evaluar la calidad del miocito y del miocardio. Bueno, en esto es en lo que asiste el Doppler tisular. Asiste a la velocidad de movimiento del miocardio. Cómo se mueve el miocardio, cómo se mueve la pared libre del ventrículo izquierdo, cómo se mueve la pared, el septum, cómo se mueve la pared libre del ventrículo derecho. Se utiliza en 4 cámaras. Las 4 cámaras del apical es el corte de evaluación del Doppler tisular. ¿Y qué nos va a pasar con el Doppler tisular? ¿Qué es lo que vamos a ver? Bueno, si nos ubicamos a nivel, por ejemplo, de las distintas partes donde se puede medir, entonces voy a tener este tipo de trazado. Este tipo de trazado que claramente muestra lo siguiente. O sea, yo ahora estoy ubicada en el músculo, yo antes estaba ubicada en el flujo. Los flujos, yo los orientaba el Doppler a recibir el flujo, ¿verdad? Entonces, o a que se alejara el flujo.
pero siempre postvalvular, porque estaba evaluando un flujo. Acá, como estoy evaluando el músculo, entonces lo que estoy evaluando es el movimiento, y acá el movimiento, por ejemplo, va a tener un trazado semejante a mitral y tricúspide, pero invertido, porque acá el músculo se está moviendo en el sentido opuesto al que lo hace el flujo. Entonces voy a tener una primera onda, que es la onda E, voy a tener una segunda onda A, que es la de la contracción auricular, voy a tener una apertura de la aorta para que se produzca la onda S, que es la sístole, y luego voy a comenzar, después que se cierre la válvula aórtica, voy a comenzar el nuevo ciclo con una onda E de llenado rápido, una onda A de componente auricular. Entonces, de la evaluación de esto y de la utilización de comparación de flujo y pared, voy a obtener lo que se llama falla de función, voy a obtener función diastólica. Hay toda una revisión sobre el tema, sobre medidas, yo hablé de función diastólica cuando hablamos de función cardíaca, pero bueno, y creo que este tema lo vamos a tener que actualizar en algún momento, porque hay nuevas medidas que están estimándose para poder evaluar mejor, ya que es muy poco preciso la situación particular que vive el neonato, ¿no? El neonato que está en transición. El neonato en transición tiene la particularidad, ¿no es cierto?, de tener un miocardio tan inmaduro que normalmente tiene disfunción diastólica. Entonces las medidas de disfunción son particulares para el neonato en transición. Pero bueno, eso ya lo vamos a ver en algún momento, no es motivo de esta charla. Bueno, y si ustedes ven estas imágenes, bueno, estas imágenes lo que muestran es exactamente lo que les mostré. O sea, acá está invertido el cono de exploración, y lo que estoy viendo es exactamente lo mismo. O sea, el trazado, fíjense en la pared del ventrículo del lado izquierdo, estoy viendo la onda S, estoy viendo la onda E, estoy viendo la onda A, y otra vez el ciclo de la onda S, o sea, la eyección en la aorta. Entonces, acá estamos viendo lo mismo, la velocidad de llenado rápido, la sístole atrial y el pico sistólico. Estos componentes que ven aquí corresponden, este es el cierre de la mitral, este es la apertura, esta es la apertura, el cierre de la mitral, exactamente, lo mismo que esto, y esto sería la apertura de la mitral. Ven que acá adelante hay otra onda que es antes de que comience el ciclo, esa es la apertura. Después se cierra, y antes de eso hay un trazado donde se puede ver la apertura de la aorta para comenzar la sístole, y la cierre de la aorta para comenzar, luego de la apertura de la mitral, el ciclo de llenado. O sea que esto, llevado a estos trazos, que hoy en día hay ecógrafos muy evolucionados que permiten verlo, lo que vamos a ver, la onda E sería esta, la onda A sería esta, las siglas con las que se las interpreta en vez de E mayúscula y A mayúscula es E minúscula y A minúscula prima. O sea, esto sería E prima y esto sería A prima. Y acá lo que les comentaba, o sea, hay una, cuando termina el ciclo anterior se produce el cierre de la válvula mitral, aquí abajo ese pico que se ve hacia abajo, esto sería el cierre de la mitral, esto sería la apertura de la aorta, comienza la sístole, se vacía el ventrículo hacia la aorta, y entonces ahí se produce el cierre de la aorta primero, y luego la apertura de la mitral para comenzar de vuelta la etapa de llenado diastólico de la cavidad ventricular izquierda, con sus dos fases, que como ya les comenté, en el Doppler trisular están invertidas.
Bueno, y esto depende, si uno lo toma en la base o en el ápex, obviamente, y en simultáneo se trazan líneas que van a hablar del movimiento de esa pared. Entonces, a este movimiento de esta pared es el famoso twist, o sea, porque es un movimiento que difiere, ¿no es cierto? Que hay una separación claramente, y que a este movimiento es el que se le llama el twist, que es normal, ¿no es cierto? Obviamente en el paciente prematuro, y bueno, y habla un poquito de la calidad de movimiento del miocardio. ¿Y qué es el speckle tracking? Bueno, la modalidad speckle tracking lo que hace es también evalúa el músculo, pero fíjense en lo que hace, lo evalúa en el eco bidimensional. En el eco bidimensional, ese que comúnmente vemos en blanco y negro, depende de la densidad de cada uno de estos puntitos, que son señales de ultrasonido, son acústicas. Entonces esto se traslada a un registro lineal que está tomado en 2 puntos de interés. Por ejemplo, yo evalúo 2 puntos de interés y entonces tomo este segmento del miocardio para evaluar, y entonces registro su deformación a lo largo del ciclo cardíaco. Mientras que el Doppler tisular, entonces se evalúa el movimiento del miocardio por color, esta modalidad lo evalúa en relación con el miocardio adyacente. El ventrículo derecho, si uno va a evaluar el ventrículo derecho, las miofibrillas están alineadas y el movimiento longitudinal es el dominante. Y es el condicionante de la sístole ventricular. Pero en el prematuro, la precarga tiene un efecto positivo en el estiramiento, mientras que la poscarga elevada lo disminuye. La disminución, la administración prenatal de sulfato de magnesio, se ha visto, hay publicaciones que generan menor resistencia vascular sistémica y mayor función miocárdica, o sea que parece tener un efecto protector sobre la función miocárdica también, no solamente sobre el sistema nervioso central. Así que bueno, esto es estrictamente lo que hay disponible hasta el momento para evaluar tanto los flujos como la masa miocárdica, o sea, el músculo. Ojalá, yo no dispongo de speckle tracking, les estoy hablando de una comunicación, de lo que he leído, ojalá pronto podamos disponerlo, pero sí disponemos del Doppler tisular, aunque es básico y no podemos describir las curvas, pero bueno, es interesante conocerlo y saber cuáles son las opciones que ofrecen los ecógrafos más evolucionados en este momento. Bueno, recordarles entonces que estos contribuyen muchísimo a lo que es el entendimiento, ¿no es cierto?, de lo que es el cuidado hemodinámico de los recién nacidos. O sea, por un lado, reconocer las estructuras, y por el otro lado, poder identificar, ¿no es cierto?, qué elementos podemos recurrir, qué modalidades podemos recurrir dentro de la ecocardiografía para poder estimar aún más acertadamente cómo está funcionando el corazón de nuestro paciente. Así que bueno, con esto terminaríamos. No sé si quieren que les aclare algo, que repita algo. Estoy dispuesta a todas las preguntas que ustedes quieran hacerme. Fui clara, no sé si porque quedaron dudas, supongo que... Súper clara, Cris. Aparte las imágenes están excelentes, así que... Bueno. Ahí Ceci ya tuvo que salir. No sé si alguno me pidió que me quedara acá, si alguno tiene preguntas. Bueno, acá Roger te pone que muy claro como siempre, que las imágenes están muy claritas. Rosana te pone excelente presentación. Bueno, les agradezco mucho, ¿no es cierto?, que hayan estado dispuestos de este tiempo en un día feriado, por lo menos acá en la Argentina, no sé si hay alguien de afuera, pero bueno, bueno, finalmente la pudimos dar. Un poquito la idea del próximo Ateneo, que va a ser el próximo lunes, es la presentación de un caso clínico en el cual hayamos utilizado el ultrasonido como una gran ayuda
en el diagnóstico, seguimiento y tratamiento del paciente que vamos a presentar. Así que, y sería el primero de una serie de casos que me gustaría, algunos podemos presentar nosotros, otros aquellos que deseen hacerlo y no tienen más que enviarme un mensaje para poder o mandarlo directamente a Oscar, ¿no? A las redes de Jardinero para poder arreglar la presentación y habilitarlos para que puedan presentarlos desde esta plataforma. ¿Sería así, Oscar? Sí. Podemos coordinar en una fecha para, a través del canal de Zoom de la doctora Osio, compartir una pantalla y que alguno de los participantes pueda presentar un caso clínico. Por aquí, Andrés Barbosa pregunta si en algún momento se puede ver para medir el BMC derecho e izquierdo. Y Rosana pregunta también cómo obtener el libro, eso se lo contesto yo, es a través de la página de la doctora Osio, www.osio.com.ar, ahí pueden seguir las instrucciones para adquirir el libro. Repetime la pregunta, medir, ¿qué cosa me pregunta? Yo creo que es el gasto cardíaco, Cris, por ahí que quiere medir el volumen. BMC. Sí. Sí, supongo que será el gasto, ¿eso es lo que me estás preguntando? Andrés. Sí, dice que sí. Sí, claro. Sí, el gasto lo podés medir, sí, claro. Las dos ventanas para medir el gasto depende si querés medir el gasto del ventrículo izquierdo, el gasto del ventrículo derecho, entonces utilizás para el gasto del ventrículo izquierdo la ventana apical eje largo, aorta, que es la que vamos a ver perfectamente la salida, ¿no es cierto?, del flujo hacia la aorta, que lo hace en sentido del hombro derecho. Entonces, colocándonos postvalvular, ahí vamos a medir el flujo, o sea, vamos a medir la velocidad, la integral de velocidad y la frecuencia. El otro componente del gasto que va a solicitar el equipo para poder calcularlo es el diámetro del diámetro del vaso. El diámetro de la aorta ya no se mide ahí, sino que se mide en el paraesternal bajo, paraesternal bajo, eje largo, donde la aorta está acostada, y lo debo medir antes del cierre valvular. Con esos tres elementos yo puedo, que yo le entregue al ecógrafo, el ecógrafo va a calcular el gasto. Lo que no me va a calcular el ecógrafo es en relación al peso, porque no sabe cuánto pesa el paciente que yo estoy viendo. Entonces, lo que hago es directamente la cifra que obtengo, dividirla por el peso. Si en cambio voy a utilizar o quiero medir el gasto del ventrículo derecho, entonces me pongo postvalvular del ventrículo derecho y mido postvalvular el gasto del ventrículo derecho. De la misma manera, ahí pongo en el flujo, en este sitio mido el flujo, entonces voy a medir la integral de velocidad, voy a medir la frecuencia en ese sitio con el Doppler pulsado, y voy a poner en el eje paraesternal bajo largo, arteria pulmonar, ahí voy a medir el diámetro, también antes del cierre valvular. O sea que, y si voy a la cava, lo voy a hacer en el subcostal, con la onda como se las mostré. Si a ustedes les parece y les interesa, podemos repasar las distintas funciones que nos ofrece, ahora que tenemos visto estructuras y modalidades. Por ahí podemos volver a lo que es ductus, lo que es hipertensión, lo que es función, lo que es gasto, repasar ahora conociendo mejor y teniendo más claro la visión de las estructuras. Eso me lo contestan por chat y vemos si les resulta de utilidad. Preparo que en realidad yo había hecho algo ya anteriormente, pero podemos hacerlo más dirigido a poder facilitarles el entendimiento de los cálculos de gastos y flujos, ¿no? Porque esa sería la medida.
Ahí Andrés contesta que sí, que sería excelente. Roxana plantea una pregunta también. ¿Cuál sería la utilidad clínica de la medición de MAPSE y TAPSE? Muy buena pregunta. En ambas lo que hablan es de la excursión del anillo valvular. En general, el TAPSE es una medida que se utiliza muchísimo en los pacientitos que tienen displasia broncopulmonar y asociada obviamente hipertensión pulmonar, como suele ser uno de los componentes de la displasia. En esta situación, el TAPSE define cuando se encuentra alterado, o sea, se encuentra muy aplanado, o sea, que hay un escaso movimiento del anillo, de la tricúspide, por ejemplo, el uso del Bosartán. O sea, la gente que hace hipertensión pulmonar utiliza muchísimo el TAPSE en esa función. El MAPSE es un indicador de función del miocardio, ¿no es cierto?, de cómo excursiona el anillo, cómo está funcionando el anillo en una situación de disfunción diastólica, o sea, que contribuyen a diagnósticos de disfunciones ventriculares, asociadas obviamente a patologías. No sé si te contesta, Roxana, la pregunta. Sí, dice que sí, que muchas gracias. Los nuestros de nuestro servicio, ¿cómo están? Ceni, te está levantando la mano. ¿Fue un error también, Ceni, o vas a hablar? No, sí voy a hablar. Lo que pasa es que tengo muy mala señal, no sé si me escuchan. Lo que quería preguntar era, siempre que vamos como a evaluar como los flujos y eso, siempre tiene que ser postvalvular, o sea, a la llegada. Eso es lo que entendí, ¿no? Absolutamente. O sea, vos tenés que evaluar el flujo que llega, o el flujo que sale, pero siempre posvalvular, porque es hacia dónde se dirige, si no tiene que haber pasado la válvula, excepto, por ejemplo, el de la vena cava, que lo recibís en la aurícula derecha. Ese es el flujo que, bueno, te vas a ubicar en la aurícula derecha. El ductus lo vas a explorar en el medio del vaso, de manera tal que ahí estás viendo, ¿no es cierto?, cómo se mueve cuando buscas el flujo, te ubicas con el transductor del Doppler exactamente en la ubicación del vaso y del flujo ese que estás queriendo evaluar. Y el foramen oval siempre lo evalúas, porque el movimiento normal es desde la aurícula izquierda hacia la aurícula derecha. Entonces va a ser post salida del foramen, o sea, en el flujo, en el sentido de la aurícula izquierda hacia la derecha, o sea, te ubicás en la aurícula derecha, porque es un flujo positivo que se acerca. Ahora, si ese flujo se hace bidireccional o más negativo, entonces ahí estamos hablando de que esa aurícula derecha tiene una presión aumentada. Sí, el de la pulmonar cuando cuando estamos en el eje, en el eje corto, ahí que, bueno, ayer usted me decía, un poquito más abajo, un poquito más ¿es siempre en la mitad del vaso también o también es postvalvular? Siempre es postvalvular. Lo que sucede es que a veces, si vos tenés, ayer lo que pasaba es que ese chiquito tenía un flujo azul y al costadito de ese flujo azul había un flujito rojo, que era de insuficiencia, no era el ductus. La incompetencia funcional de la pulmonar en un recién nacido es normal. Si esa incompetencia es muy marcada y hay mucho retroceso, entonces ahí puede ser que estamos ante una situación severa de hipertensión pulmonar y la sangre no puede ser eyectada hacia el pulmón. Pero si no, lo habitual es que haya un pequeño componente de incompetencia de la válvula pulmonar. Entonces siempre se evalúa, yo te decía un poquito más acá, porque si no agarrabas un poco ese flujo y se iba a producir un flujo turbulento que no iba a ser confiable de ver. ¿Entendés? Claro, claro. Sí, entendimos claramente. ¿Será que
Yo pensé que estaba como muy pegada a la válvula y dije, bueno, está bien. Sí es recomendable. Por ejemplo, si vos tenés un ductus y querés evaluar el flujo de la pulmonar, el ductus te va a dar una interferencia. Entonces ahí sí te acercás bastante a la válvula para poder evitar el flujo de la pulmonar y tener una onda más nítida. ¿Me explico? Perfecto, sí. Sí se Ok, entendió, doctora gracias. Cristina. ¿Gio está? Sí, doctora. ¿Cómo estás, Gio? ¿Bien? Bien, doctora, gracias. ¿Te ha quedado claro? Sí, doctora, muchas gracias. Hola, doctora, tengo una pregunta. Sí. Habla Gaby. Sí, Gaby. Para medir TAPSE y MAPSE, ¿usted siempre invierte para medir el TAPSE, la imagen? Claro, O, claro. Hay que invertirlo. ¿Por qué hay que invertirlo? Porque si no, me cuesta mucho alinear el modo M y el modo M no se corrige. está bien. ¿Entienden? Entonces lo que tengo que hacer es dar vuelta al transductor para que lo que era izquierdo sea derecho y lo que era derecho sea izquierdo. Perfecto. Directamente, o sea, lo que haces es dar vuelta al transductor, orientarlo distinto. Doc, otra pregunta, que también es igual, hoy cuando dijo lo del ventrículo derecho, en el corte ese del ventrículo derecho, el paraesternal bajo eje largo, ese es bastante difícil, bueno, por lo menos a mí se me dificulta y es bastante difícil. Para la regurgitación tricúspide no hay problema, o sea, no hay problema que sean las 4 cámaras, que es como un poco Obvio. más fácil. Sí, sí, el que Un te poco más resulte más fácil, fácil. Por supuesto que podés hacerlo en las 4 cámaras, te va a dar exactamente lo mismo. Y lo mismo del ductus, o sea, porque también el vista ductus en el paraesternal alto también es re difícil. En el paraesternal alto no es lo mismo hacer una vista de ductus en el paraesternal alto que en el paraesternal bajo. Es diferente. El paraesternal alto es la ventana por excelencia para evaluar el ductus, tanto en el flujo como en las dimensiones, como en la significancia, por lo que mostré, ¿viste? Cuando mostré el corte de ductus, recién y cómo se mueve el flujo, no hay otro sitio donde lo puedas medir mejor. En el paraesternal bajo no vas a estar ¿viste? Tan bien alineado como en el paraesternal alto. ¿No? ¿Me entendés? Porque cuando es bien chiquitito, como, bueno, igual si es bien chiquitito se ve que no. Sí, Doc, le entiendo. Lo que pasa es que es bastante difícil el paraesternal alto. Sí, en general facilita mucho si uno coloca en el cuellito del bebé alguna especie de rodillo o ¿viste? De esas almohaditas que utilizamos para apoyar la carita y demás, se lo pones debajo del cuellito. Esto va a hacer que la perita del bebé quede más elevada y tu trabajo para encontrar la ventana va a disminuir. Eso ayuda muchísimo. Muy bien, Ok, doctora. O sea, sería elevar un poquito Doc, los gracias. hombros, serían, ¿no? Claro, un poquito los hombros, ¿viste? Con una de esos rodillos que usamos, ¿viste? Que son bien acolchaditos, pero que te permiten que la cabecita del bebé quede un poquito más, digamos, el cuellito más estirado, entonces no te dificulta el movimiento del transductor. Ah, perfecto. Sí, ayer la verdad era que nos costaba bastante, un poco más, a la mañana por ahí fue más fácil, pero a la tarde nos Cuanto costaba más ver grande es el paciente es más difícil, porque el cuello parece más cortito, ¿no es cierto? Y bueno, ese paciente en particular que era un paciente complicado con una ventana compleja, ¿no? Perdón, con respecto a lo que estaba hablando de las funciones, de cómo hacer un repaso de para qué sirve cada cosa, igual para mí sería genial, porque ya tenemos mucho más
claro, por lo menos yo ya entiendo un poco más los cortes y todo eso, pero sí quedaría bien el como esto sirve para esto es para esto. Eso es lo que me cuesta un poquito. Y yo, bueno, tengo estos datos, pero ¿y ahora qué hago con ellos? Así. Me quedo así como que, bueno, ¿y esto ahora qué hago? Bueno, perfectamente, lo tengo en cuenta y voy preparando algo como para que los oriente en la búsqueda de cada cosa. ¿Eh? Y hacemos otro Zoom después de la presentación del caso clínico, que creo que es interesante, y sobre todo porque por ahí hay gente también que quiere presentar de otros lugares, ¿no? Si les parece. ¿Mm? Sí, estamos de acuerdo. Una excelente propuesta. Bueno, perfecto. Bueno, entonces cerramos y nos despedimos. Les agradezco mucho que estén hoy feriado conectados y bueno, y espero que tengan un lindo lunes, que termine el lunes hoy, se nos va a hacer más corta la semana y bueno, nos seguimos cuidando mucho en este momento. Un abrazo para todos. Bueno, simplemente esto es para recordarles que está este libro que es virtual totalmente, no hay posibilidades de adquirirlo en papel, y que tiene como agregado, tiene un link, el libro, cuando uno accede a él, que permite ver el curso y los detalles de estas maquetas y las explicaciones correspondientes, por si alguien lo quiere adquirir y le interesa.